Masejet Baba Batra Daf Memvava Mudalef 46a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Nitjalfulo Kelim Bekelim Bebeta Uman, Harez de Ishtamesh Bahen. Ad Sheyavohala Veitole Chelo. Bebeta Avelo Bebeta Mishte, Harez de lo Ishtamesh Bahem, Ad Sheyavohala Veitole Chelo. Maishna Reisho Maishna Seifa. Amarrav Haveyativna Kame de Habibi, Veamarli, Vejien Adam Asui Lomar Leuman, mejor litaliti. Expliquemos esta parte. La Gemara tiene trae una baraita. Y la baraita nos dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona, por decir Shimón, que depositó su prenda en manos de un humán, de un artesano, de un sastre para que se lo arregle? Después de un tiempo, Shimón va a reclamar su prenda, le dice al artesano: por favor, regrésamela ya arreglada. Y efectivamente el humán le da la prenda. Shimón llega a su casa. Y cuando llega a su casa, se da cuenta que esa no era la prenda de él. Dice la baraita, en este caso, ¿puede Shimón usar esta prenda? A pesar que no es de él, puede usarla hasta que venga la persona pertinente y se la reclame. Es el primer caso de la baraita. Sin embargo, en el segundo caso, la baraita nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, fue a una casa de lutos o a un evento alegre, ¿sí? Y también dejó la prenda ahí en la entrada? Una prenda que tenía puesta, la dejó, un abrigo, por decirlo, dejó en la entrada. Y cuando sale, como hay muchos abrigos de muchas personas, agarra un abrigo y al llegar a su casa se da cuenta que no es la de él. O sea, un caso básicamente igual al anterior. En este segundo caso nos dice la Mishnah, nos dice la baraita, no puede Shimón usar esta prenda, este abrigo, mientras no lo puede usar. Sino debe que ¿qué? Debe esperar que venga el dueño real y lo reclame y se lo lleve. De inmediato pregunta la Gemara, no entiendo, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? Porque en el primer caso decimos que mientras Shimón sí lo puede usar a pesar que no es de él, y en el segundo caso decimos que ¿qué? Que Shimón no lo puede usar. Dice Rab, estaba sentado enfrente de Habibi. ¿Quién es Habibi? Tío. El tío de Rab era Rabbi Hayá, ¿sí? Y Rabbi Hayá le explicó, le dijo: ¿acaso no es común de que una persona vaya donde un artesano y no solamente le diga arréglame esta prenda, sino le dice que véndeme esta prenda? Arréglamela y después véndela. ¿Es común o no es común? Es muy común, el tiempo de la Gemara es muy común. Y por lo tanto, ya que esto es común, podemos asumir que el caso del artesano, el primer caso de la baraita, es el siguiente. Shimón le depositó en manos de él, Reubén le depositó en manos de el humán una prenda para arreglar y le dijo: arréglamela y véndela, porque es común de que esto pase, como acabamos de decir con el artesano. Y adicionalmente, ¿quién también depositó en manos del humán? Shimón, para que se la arregle y no la venda y se la regrese. Cuando viene después Shimón a agarrar, a reclamar su prenda ya arreglada, ¿sí? Viene el artesano y le da ¿qué? Le da la prenda de Reubén, que le había dicho Reubén que ¿qué? Así asumimos que es el caso, porque es común que pase, que Reubén le había dicho arréglala pero véndela, ¿sí? ¿Y qué había pasado? ¿Por qué le dio a Shimón la de Reubén? Porque en vez de vender la de Reubén, vendió la de ¿quién? La de Shimón. Entonces le dijo seguramente ahorita cuando vino Shimón a reclamar la suya, cuando él vio que se dio cuenta de ese error, dijo: ¿sabes qué? Mientras le voy a dar ¿cuál? La de Reubén.
Entonces, ya que puede ser este el caso, asumimos que este fue el caso y por lo tanto, definitivamente Shimón va a poder usar esa prenda a pesar que no es de él. ¿Por qué? Porque asumimos que la razón que se la dieron es porque vendió la de Shimón equivocamente. Entonces mientras el humano le dio la de Reubén para que la use. Entonces puede usarla. Pero esto nada más pasa con el artesano y no con el Beta Abel y Beta Mishte. ¿Sí? Y por lo tanto, en el primer caso decimos que mientras lo puede usar y en el segundo caso decimos que mientras no lo puede usar. Amar Rabbi Chía בר Nachman, lo shanu אלא הוא, אבל אשתו ובניו לא. והוא נמי לא אמרן, אלא דאמר le talit stam, אבל talitך לא, היי לאו talit דידהו. Bien, Rabbi Chía, hijo de Rav Nachman, y dice que todo lo que acabamos de decir en la baraitá, que en el caso del artesano, en el primer caso, sí puede mientras que usarlo, todo esto es únicamente cuando el que le entregó la ropa a Shimón, la prenda a Shimón, equivocamente, o sea, que no era de Shimón, sino era la de Reubén, como explicamos, ¿sí? ¿Quién fue? El propio artesano. Pero si se la entregó la esposa del artesano, los hijos, ahí la probabilidad más grande es que en verdad se equivocaron. Y como la probabilidad más grande es que se equivocaron, entonces no puede mientras usarlo. Aumenta Rabbi Chía, hijo de Rav Nachman, y dice, y también cuando el mismo artesano es el que regresa la ropa, todo lo que decimos que Shimón puede mientras usar la ropa, la prenda, es únicamente cuando el artesano le dice, aquí tienes una prenda. Que ahí podemos asumir, como dijimos antes, que el artesano sabía que no era la de él, pero se la está dando porque sin querer vendió la de él y mientras está diciendo, aquí tienes una prenda para que mientras la uses. Pero si no le dijo, aquí tienes una prenda, sino le dice, aquí tienes tu prenda, está insinuando con esas palabras el artesano que él piensa que en verdad esa es la prenda original de ¿quién? De Shimón. Entonces sí se está equivocando. Y ya que se está equivocando, no le está dando autorización de usarla. Entonces en este caso también si el mismo artesano la regresó, Shimón mientras no la va a poder usar. ¿Por qué? Porque le dijo, aquí está tu prenda. O sea que él piensa que es tuya. Al final se da cuenta que se equivocó. Seguimos. Amarle a Abaye le Raba. Ta achvelach ramae de pumpedita, mai avde. Amarle, habli sarbelai, lo hay dvarim me'olam. Hayt le sade de haziu agabach, amarle, hawa harina hava. Apkina ben hazinu, amarle, ibra lo mafkina le. Amarraba Shapir ka amarle. Ra'a Tania. Ahorita la Gemara nos trae el siguiente diálogo entre Abaye y Raba. O mejor dicho, no diálogo, sino lo que le dijo Abaye a Raba. Abaye le dijo a Raba, ven y te voy a enseñar cómo son estas personas tramposas de Pumpedita. Mira cómo todo el tiempo mienten y hacen trampas y hacen cosas incorrectas. Se le pregunta Raba a Abaye, ¿por qué? ¿Qué hacen? Le dice, mira, te voy a explicar. Le dice Abaye a Raba, una persona, por decir Shimón, va donde el artesano en Pumpedita, ¿sí? Que eran tramposos, ¿sí? Y le dice, mira, dame el manto mío que te deposité para que me lo arregles. ¿Qué le responde el artesano? Le responde el artesano, no, tú nunca me diste ningún manto para arreglar. Ya le empieza a negar todo, y en verdad sí le había dado. Si sigue insistiendo, Shimón, el dueño del manto, y le dice, ¿cómo crees? Tengo 2 testigos que vieron ese manto en tu posesión. ¿Qué le responde el tramposo, el artesano tramposo de Pumpedita? No reconoce todavía, dice, no, ese que tengo en posesión es de otra persona, no es tuyo. Y si aún así sigue insistiendo este Shimón, y le dice, ¿sabes qué? Sácalo, a ver, para ver si los 2 testigos lo reconocen. ¿Qué dice él? No, no lo voy a sacar. No lo voy a sacar, ¿por qué? Miren cómo le dice el artesano. Porque en verdad es de otra persona y no es correcto que te esté mostrando los mantos de otra persona. Todo mentira, ¿no? Obviamente. Pero aún así dice Raba, le dice a Abaye, que tiene todo el derecho el artesano de decirle eso a Shimón. Decirle que no te lo voy a sacar. Tiene todo el derecho. O sea, aunque está mal, que está mintiendo todo, pero si lo dice, no te lo quiero sacar porque no es correcto que te demuestre
el manto a otras personas, se le escucha, aunque está mintiendo y todo, pero no hay lo que hacer en contra de eso. ¿Y cuál es la prueba? Dice Raba, de una baraita que vimos en la clase anterior, que ahí mencionamos Ra'á. Si se recuerda, mencionamos en la baraita, al principio una baraita que dice Ra'á, que ahí vemos que cuando hay dos testigos que vieron que el humán, que el artesano tiene exactamente ese utensilio o ese depósito, ahí es que el artesano no puede argumentar en contra, no se le crea al artesano nada. Podemos deducir que cuando hay, no obstante, dos testigos, pero no exactos como estos de aquí, que él dice, tengo dos testigos, pero él dice, no, es de otro, o sea, que no hay dos testigos exactos con detalles que eran de él, ahí sí se le va a creer al humano, ¿sí? Así dice Raba. Entonces repito, Raba dice, se le cree en este caso al humano cuando no se le cree, sino que cuando el humano dice, no te la quiero sacar, se le da el permiso de no sacarla. ¿Cuál es la prueba de él? Porque en la vareta en la clase anterior vemos que cuando es que no se le cree al humano y le imponemos hacer en contra su argumento, cuando tenemos dos testigos que dan testimonio que ahorita se encuentra, que seguro ahorita se encuentra esa prenda en manos de él, pero aquí, que no es seguro, porque sí se encuentra una prenda en su posesión, o un manto, pero no es seguro que es esta misma, ¿sí? Pues en este caso, más que sí se le cree al humano, o sea, respetamos el argumento de él. Seguimos. Amar Rabashe veihakim mashvi le ra'a. De amarle amay tafisat le la mishum de itlach gabay hashtafkinu vesheiminu shekol adidach veshkol anadidi. Amarle Rabajabre de Rababia le Rabashe matzi amarle no trichna le shumadidach kvar shamua kamae de kamach. Viene Rabashe y nos ofrece o nos dice una estrategia que uno puede hacer en contra de estos artesanos tramposos de Pumpedita, ¿sí? Él no quiere sacar la prenda, él no quiere sacar el manto, que Shimón dice que está en posesión de ellos. Él dice, no, esa es de otra persona. ¿Sabes cómo haces para sacarlo? Para que así los testigos puedan verlo y si lo ven, se van a recordar, sí, este es, y así lo puedan sacar. Te voy a decir cuál es la estrategia. La estrategia es la siguiente. Tú tienes que decirle, Shimón tiene que decirle al tramposo, al humán tramposo, tiene que decirle lo siguiente. ¿Por qué tú tienes mi manto? Seguramente, ¿por qué? Porque yo te debo a ti dinero, ¿sí? Yo te debo a ti 100 monedas. Entonces, por eso tienes mi manto, para que en caso que no te pague, como una garantía. Entonces, ahorita, si te parece, yo te voy a pagar, ¿sí? Pero, dame el manto, saca el manto para poder ver cuánto vale, ¿sí? Y así podamos cerrar el tema, ¿sí? Yo puedo agarrar lo que... Tú puedes agarrar lo que te merece a ti, la deuda, y yo agarro el manto de vuelta. Pero saca el manto para poder estimarlo, para ver evaluarlo, ¿sí? Y en verdad aquí no hay préstamo, no hay nada. Le está diciendo eso y obviamente el tramposo feliz. Le dice que le debe dinero, lo va a sacar, ¿sí? Y cuando lo saca, lo van a ver los testigos, ¿sí? Y ahí van a decir los testigos, ese es exactamente ese. Y hay dos testigos claramente que están diciendo que es ese, y así se lo van a poder quitar. Esa es la solución que dice Rabashe. Sin embargo, Rabajabre le dice a Rabashe, no es una buena solución. ¿Por qué no es una buena solución? Porque el artesano tramposo se va a dar cuenta que hay algo raro aquí, ¿sí? Y le va a decir, no necesito que lo evalúes, ya lo evaluamos. Si quieres pagarme la deuda, págamela sin que lo veas, ¿sí? La supuesta deuda. Entonces se va a quedar con el dinero sin sacarlo. Entonces no es una buena estrategia, porque cuando el momento que tú le pidas sacarlo, se va a dar cuenta que lo estás tratando de enganchar y atrapar para que lo saque, al final vengan los testigos y lo agarren. Entonces él va a decir básicamente, cuando tú le digas, sácalo para evaluarlo, para ver cuánto vale, cómo te pago, qué te mereces y qué yo me merezco, es decir, no necesitas evaluarlo, yo ya lo evalué antes y cuesta tanto y tanto. Seguimos. Aris en lo hazaká. Amay. Adaidna palgabe ashtakula, amar Rabbi Yohanan be'arise bate avot. Mencionamos anteriormente en la Mishnah que no solamente un humán no tiene hazaká, no solamente un artesano tiene hazaká, hay otros personajes que no pueden crear hazaká, hay otros personajes que no pueden argumentar derecho de pertenencia, hay otros personajes que cuando argumentan derecho de pertenencia no tienen credibilidad. ¿Quién es uno de esos otros personajes? Aris. ¿Qué es Aris? Un parcero, ¿sí? Digamos, Shimón tiene una tierra, y y habla con un parcero que él le trabaje la tierra
y mitad de las frutas mitad de la fruta de la cosecha es para ¿quién? Para el aparcero. Ahorita el aparcero está trabajando en la tierra. Normalmente en la tierra para hacer hazaká, ¿qué necesitas? 3 años. Entonces, después de 3 años, viene el Ariz y dice, mira, llevo 3 años acá y la compré. ¿Se le cree o no se le cree? A pesar que normalmente cuando una persona está en una tierra 3 años y dice que la compró, se le cree. A un Ariz no se le cree. ¿Por qué no se le cree? Porque la razón que está es porque está trabajando para el dueño, para Shimon. Así mencionamos en la Mishnah. Importante aclarar que obviamente para uno tener hazaká de una tierra es necesario que uno use toda la tierra. ¿Sí? Toda la tierra. Entonces, si la Mishnah nos dice que un Ariz no puede hacer hazaká en una tierra, significa que a pesar que por 3 años él tuvo provecho, no nada más del 50% de la cosecha, sino de qué, de todo, aún así no crea hazaká. ¿Sí? Aún así no crea hazaká. Bien, la primera pregunta, pero un segundo, ¿por qué no? Un Ariz normalmente ¿cuánto agarra? 50%. ¿Sí? El hecho que ahorita por 3 años lleva teniendo el provecho, el beneficio de las frutas de cuánto, del 100%, eso sí debería de ¿qué? De crear hazaká. ¿Sí? ¿Es Ariz? Sí, un Ariz normalmente agarra 50%. Si agarra un porcentaje, el hecho que está agarrando por 3 años todas las frutas, eso nos demuestra que no es un Ariz normal, sino esto. Entonces sí debería ser un buen argumento para hazaká. Entonces, ¿por qué no se le cree? Dice Rabbi Yohanan, tienes razón, se le debería creer en un caso aquí, pero aquí estamos hablando en un caso de un Ariz Bateabot, un aparcero ancestral. ¿Qué significa esto? Un aparcero que lleva trabajando no nada más para Shimon, sino también para el papá de Shimon, para el abuelo, para toda la familia lleva trabajando con toda su familia. ¿Sí? Normalmente cuando son aparceros ya de mucha confianza, aparceros ancestrales se llaman del papá, del abuelo ya, en vez de estar dividiéndose todos los años 50-50, se divide en 3 años tú toda la cosecha y 3 años tú toda la cosecha. Entonces nuevamente, ya que esa es la manera como trabajar con él, entonces él no puede venir y decir que por 3 años de uso completo va a ser hazaká. Seguimos. Amar Rav Nachman, Ariz, Sheorid Arizim Tachtav, y es lo hazaká. Maitama, de lo avid inish de Nahate Arizele Areve Shatik. Dice Rav Nachman, ¿qué pasa si este Ariz, del caso de nuestra Mishnah, ¿cuál es el Ariz del caso de nuestra Mishnah? Aparcero ancestral. Sí, muy bien. Aparcero ancestral. ¿Qué pasa si él no trabajó la tierra? Sí, dijimos, si él trabajó la tierra por 3 años, ¿es hazaká o no es hazaká? No es hazaká. Pero ¿qué pasa si este aparcero ancestral, llama a otros aparceros para que trabajen en vez de él? No con él, no junto con él, en vez de él. Y esos otros aparceros, estos segundos aparceros, agarran todas las frutas por 3 años. Y después de 3 años dicen que llevamos usándola 3 años y la compramos. ¿Se le cree o no se le cree? Sí se le cree. ¿Por qué? Porque normalmente el dueño de una tierra no permite, nada más le permite al aparcero que le permitió trabajar. Pero no permite que en vez de ese aparcero trabaje otro aparcero. Entonces, si aún así por 3 años estaba trabajando otro aparcero y él se quedó callado, significa que ¿qué? No protestó, significa que en verdad no es de él, en verdad la vende. Entonces, cuando el otro viene y dice que los segundos aparceros dicen, la usamos 3 años y la compramos, se les cree. Amar Rabbi Yohanan, Ariz Shehalak la Arizin en lo hazaká maitama eimur harmania bealma shaviua. Rabbi Yohanan, sin embargo, dice, ¿qué pasa si el aparcero ancestral contrata a otros aparceros para que trabajen con él, no en vez de él, junto a él? ¿Sí? Inclusive que aquí trabajan por 3 años y todo, ahí sí no hay hazaká. ¿Por qué? Porque ya que están trabajando con él, el dueño, es normal que un aparcero contrate a otros aparceros para que los ayuden. ¿Sí? Entonces el dueño, la razón que no protestó es porque vio a la Ariz ancestral de él que está ahí metido, involucrado. Entonces yo no tengo por qué protestar. Entonces en este caso no hay hazaká, a pesar que hay unos segundos aparceros, ya que no son en vez, sino junto, ya no hay hazaká en este caso, al igual que cuando no hay hazaká con el Ariz Bateabot, el Ariz, el aparcero ancestral. Seguimos. Shalach le Rav Nachman bar Rav Hazdar le Rav Nachman bar Yaakov. Y el Amdenu Rabbenu, Ariz meid o eno meid. Haviyati Rav Yosef Kameh, amarle Aji amar Shemuel, Ariz meid. Beatania eno meid, lo kashia. Ha deika pera bear'a, ha deleika pera bear'a. Le envió Rav Nachman bar Rav Hazdar la siguiente pregunta a Rav Nachman bar Yaakov. Enséñanos, maestro.
un aparcero de una tierra. Shimon es dueño de la tierra y está el aparcero que le trabaja. ¿Puede dar testimonio sobre esa misma tierra o no? O sea, si viene ahorita una tercera persona, por decir Yehudá, y reclama y dice que en verdad no le pertenece a Shimon, sino pertenece a ¿quién? A él, a Yehudá. ¿Qué tiene que hacer ahorita Shimon? Traer dos testigos que le pertenecen a él. La pregunta es si uno de los testigos puede ser el mismo parcero que trabaja para Shimon. O podemos decir que no, ¿por qué? Porque él es noguea, él tiene beneficio, él trabaja en esta tierra y por Shimon tiene un beneficio de las frutas. Dice la Gemara que estaba sentado Rabbi Yosef ahí enfrente y le respondió Rabbi Yosef a Rabbi Nachman lo siguiente: así dijo Shmuel, un aparcero puede dar testimonio a favor de esta tierra, a favor de Shimon. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra, le pregunta Rabbi Nachman, porque hay una baraita que dice que un aparcero no puede dar testimonio. Dice la Gemara, no es contradicción. ¿Por qué? Depende. ¿En qué estado está la tierra? ¿Tiene frutas que no se han cosechado? ¿Ya tiene frutas a punto de cosechar? ¿O frutas que están creciendo o no? La baraita está hablando en un caso que tiene frutas que están todavía conectadas y no se han cosechado todavía. Entonces, en este caso, definitivamente, el aparcero ya trabajó, ya todo. Y definitivamente, si ahorita le quitan la tierra a Shimon, él no va a recibir ninguna de sus frutas. Entonces, sí tiene interés que esté en manos de quién, Shimon. Ahí es noguea y por eso en la baraita no está hablando de este caso, por eso nos dice que el aparcero no puede dar testimonio. Sin embargo, cuando Rabbi Yosef cuando Rabbi Yosef nos dijo en nombre de Shmuel que el aparcero sí puede dar testimonio, cuando no hay nada todavía cosechado, no hay nada cosechado, no hay frutas todavía creciendo. Entonces, en este caso, el aparcero, ¿qué le molesta si da testimonio a favor de Shimon? No, si es a favor de Shimon o en contra de Shimon, él no tiene ningún beneficio, no hay ninguna fruta ahí pendiente. Por lo tanto, si da testimonio, entonces por eso puede dar testimonio a favor de Shimon. Si da testimonio a favor de Shimon, no tiene ningún beneficio y por eso no hay ningún problema que lo dé. Ya que hablamos sobre testimonios de Noguea Badabar, si el aparcero puede dar un testimonio a favor de Shimon o decimos que no porque tiene un interés, la Gemara trae otras 4 personas y nos analiza si pueden o no, o nos dice si pueden dar testimonio sobre sus compañeros. Veamos. Amalek Siman, Tanu Rabbanan, Arev Meida Love, Behu Deit Learada Hariti, Malve Meida Love, Behu Deit Learada Hariti, Lokeach Rishon Meid Le Lokeach Sheni, Behu Deit Learada Hariti, Kablan, Ambre Le Meid, Ambre Le No Meid, Ambre Le Meid que Arev Dami, Ambre Le No Meid, de Nihale de Lehevu Bidet Arvayu, de Giati Balchov, Mai de Bai Shakil. Ahí me da una varita. La varita es lo siguiente: un prestamista y un prestatario. Entre ellos hay un garante. El garante se asegura en que en caso que el prestatario no pague, él va a pagar. ¿Qué pasa si quiere venir el garante, ¿sí?, y dar testimonio a favor del prestatario? ¿Sí? Por ejemplo, hay una tierra que está en disputa si le pertenece al prestatario o no. Y la pregunta es si puede venir el garante y dar testimonio que sí le pertenece al prestatario. ¿Es noguea badabar? ¿Tiene intereses o no tiene intereses? Dice la Gemara, puede darlo con condición que el prestatario tenga de por sí otra tierra más. Porque si no, ahí sí es noguea badabar. Si nada más tiene esta tierra, pues obviamente el garante tiene interés en que el prestatario tenga esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando el prestamista venga a cobrar, si no tiene esta tierra, le van a cobrar a él. Por eso nos dice aquí, es noguea badabar si tiene sola esta, pero si tiene esta y otras más, ahí ya no es noguea badabar. ¿Por qué? Ya que tiene otras más, ¿qué interés tiene él si esta es de él también o no? Ya tiene otras más. Por eso en ese caso sí va a poder dar testimonio si tiene otras más aparte de esta. Primer caso. Segundo caso, Malvé, un prestamista, ¿sí? Le prestó dinero al prestatario. Y ahorita hay una disputa sobre una tierra, si pertenece al prestatario o a otra persona. ¿Y quiere venir a dar testimonio quién? A favor del prestatario quiere venir a dar testimonio quién? El mismo prestamista. ¿Cierto? Normalmente él tiene interés en que el prestatario tenga tierra para que él eventualmente tenga seguridad y se pueda cobrar su préstamo. Dice la Gemara, dice la baraita, ¿puede el prestamista dar testimonio a favor sobre esta tierra, a favor del prestatario, mientras que el prestatario tenga otras tierras más?
Porque ya que de por sí tiene otras tierras más, pues no tiene beneficio, porque no se llama que tiene interés. ¿Por qué? Porque para él cobrarse tiene de por sí otras más. Entonces, si tiene otras tierras más, pero si nada más está esta, ahí sí se llama que tiene interés y no va a poder dar testimonio. Tercer caso, loqueaj, un comprador. Y presten atención en este caso. Vamos a decir que Shimón era el dueño de una tierra, de un campo. O mejor dicho, Shimón era dueño de varios campos. Vino un comprador y le compró la tierra número 1, por decir. Sí, el lote número 1. Este comprador fue el primer comprador. Después vino un segundo comprador y compró lote número 2. Este es el comprador, el segundo comprador. Primero el primer comprador compró el número 1, el segundo comprador compró, después de unos días, el número 2. Y ahorita hay una disputa si el lote número 2 le pertenece a Shimón o no. ¿Sí? Si le pertenece a Shimón, entonces el segundo que compró bien. Pero si no le pertenece a Shimón, pues no la podía haber vendido a ese segundo comprador. La pregunta es si puede venir el comprador número 1 y dar testimonio sobre el lote número 2. ¿Sí? Ahorita él tiene interés, él tiene cierto interés. Porque si eventualmente tiene unos préstamos pasados, antiguos, y este Shimón no tiene cómo pagar, pues se cobran de las tierras que vendió. De las tierras que, y si nada más tiene estas, pues si la de Shimón es de Shimón, pues primero se cobran de Shimón, porque fue la última venta, y después de él. Entonces él tiene interés de que esa sea de Shimón, para que así él tenga una oportunidad más, que no le llegue a él directo, que no le llegue a él, ¿sí? Dice la Gemara, no hay ningún problema que dé testimonio, si es que Shimón tiene otras tierras también. Porque si Shimón tiene otras tierras, pues esos antiguos prestamistas, ¿a quién se le van a cobrar? A las tierras de Shimón, no van a ir a las tierras del segundo comprador, ¿sí? Por eso, entonces, repito este caso, no sé si me confundí con los nombres, repito este caso. Shimón es el dueño de unas tierras, tiene varios lotes. Primer lote se lo vende al primer comprador, segundo lote al segundo comprador. Puede venir, y ahorita viene una disputa si la tierra del segundo lote, si era de Shimón o no. Si era de Shimón, pues la venta es una buena venta al segundo comprador, y si no, pues no. Nos dice en este tercer alajá, este tercer punto, puede venir el primer comprador y dar testimonio sobre el segundo lote que pertenecía a Shimón, y por ende la venta que hizo, la compra y venta, es una buena y le pertenece ahorita al segundo comprador. Pero todo esto es cuando Shimón tiene otras tierras más, pero si no, no puede. ¿Por qué? Porque tiene un interés. ¿Cuál es el interés? Que si hay unos prestamistas antiguos, ¿sí?, se pueden cobrar de todas las tierras que vendió posterior a esos préstamos, ¿sí? Entonces, si este segundo lote no le pertenece a Shimón, pues ¿a quién le van a cobrar esos préstamos? A Reubén. No a Reubén, al primer comprador, ¿sí? Pero si le pertenece a Shimón, pues lo primero que si le pertenecía a Shimón, la compra y venta que hizo el segundo comprador es una buena compra y venta, y por lo tanto primero se van a cobrar del segundo comprador, que fue el último comprador, y después del primero, o sea que no se van a ir a cobrar directamente con él, sino primero van a ir a cobrarse del segundo. Pero si ya tiene de por sí Shimón otras tierras, pues primero se van a cobrar de las tierras disponibles de Shimón. Entonces en ese caso ya no habría interés. Cuarto caso y último de la baraita, Arev Kablan. ¿Qué es Arev Kablan? Esto es importante aclararlo. El primer caso de la baraita fue en un Arev. ¿Qué es un Arev? Un garante normal. ¿Qué es un garante normal? El prestatario de un préstamo, si el prestatario tiene que pagar, si el prestamista va donde el prestatario y no tiene cómo pagar, entonces después de todo un procedimiento, ¿a quién se le cobra? Al garante. Eso es un Arev normal, pero hay un Arev que se llama Arev Kablan. El Arev Kablan es un garante que su responsabilidad es mucho mayor. ¿A qué me refiero mucho mayor? El prestamista tiene el derecho de irse a cobrar directamente ¿de quién? Del garante. Y no le puede decir el garante, el Arev Kablan, no le puede decir primero va a ir con el prestatario a ver qué. No. Si el prestamista decide irse primero ¿con quién? Con el garante, cuando es Arev Kablan, él se comprometió a eso, el Arev Kablan firmó en esa manera, tiene todo el derecho el prestamista de ir directamente con él y no es necesario que vaya
primero con el prestatario, ¿sí? O sea, también si el prestatario tiene propiedades para pagar, puede ir el prestamista a cobrarse ¿de quién? Del garante. Eso es Arev Kablan. Bien la Gemara y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay sobre una propiedad, una tierra, un campo, una propiedad del prestatario, una disputa si le pertenece a él o no? Puede venir el Arev Kablan, el garante Kablan, a nivel Kablan, ¿sí? El garante fuerte, llamémoslo así, ¿sí? Y dar testimonio sobre la tierra esta a favor del prestatario o no. Dice la Gemara respecto a esto hay mahloket. Hay unos que dicen que puede, otros que dicen que no puede. Los que dicen que puede, dicen, mira, como un Arev normal, de la misma manera que un garante normal puede, también un Arev Kablan puede. Obviamente todo esto es cuando tiene otras tierras más, porque si no, sí tiene un interés. Sin embargo, hay unos que dicen que no pueden Arev Kablan. ¿Por qué? Porque a pesar que el prestatario tiene otras tierras, a él le interesa, tiene un interés. ¿Por qué? Porque mientras que el prestatario tenga más tierras, cada más tierras, si tiene una más o dos más o tres más, eso le da más posibilidad y más probabilidad de que el prestamista cuando se vaya a cobrar, no se cobre el garante. El garante, vamos a decir, tiene una tierra. Si el prestatario tiene varias tierras, ¿de quién se va a ir a cobrar el prestamista? Del prestatario, porque tiene varias, se va a poder escoger lo que él quiera, ¿sí? Entonces, el garante, según esta opinión, cuando es Kablan, ¿sí?, tiene interés en que el prestatario tenga lo máximo de tierras posible. Así que también si tiene otras disponibles, aún así, el garante siempre tiene ese interés que tenga una más. Entonces, cuando el testimonio que se le pertenece al prestatario es no que va a dar ese interés. ¿Y por qué tiene interés que diga que tenga más? Porque así el prestamista, en vez de irse a cobrar del Arev Kablan, que tiene una o dos opciones nada más, ¿se va a poder cobrar de quién? No se va a poder, seguro puede, pero va a ir a cobrarse de quién? Del prestatario, que tiene muchas más y aquí tiene una más todavía. Eso va a incentivar a que no le vengan a cobrar a él, al Arev Kablan, sino le van a cobrar al prestatario. Entonces aquí tiene un interés, según esta opinión, mahloket. Según la segunda opinión, decimos que en Arev Kablan, aunque tenga varias tierras ya, el prestatario no puede dar testimonio sobre una tierra que está en disputa si le pertenece al prestatario o no. ¿Por qué? Porque él tiene interés en decir que sí. ¿Para qué? Para que no le vengan a cobrar a él, porque recuérdense que un Arev Kablan le pueden ir a cobrar a él directamente. Entonces, ¿cuál es la única cosa? Y una de las únicas cosas que puede causar que no le cobran a él directamente es incentivar que no vengan donde él. ¿Cómo le incentiva eso? Mira, ve con el prestatario que tiene bastantes. Entonces, él tiene interés en decir que esa es del prestatario. Entonces, si es no que va a dar, entonces, según esta opinión, no va a poder dar edud. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.